Pastor, no escucho nada. ¿Es mi audio o los demás todos sí escuchan? Ahí me escuchan, hola, hola. Ahora sí. Parecía que había una desconfiguración en el Zoom, no se preocupen. Gracias por hacérmelo saber. Muy bien, les estaba diciendo que estamos entrando al diluvio, estamos entrando a la sección que corresponde desde el diluvio hasta la Torre de Babel. Es el segmento que nos toca ver. Ahí hemos estado viendo esto. A ver, están entrando más alumnos. Muy bien, después del diluvio, pues viene la Torre de Babel. Noé y su familia bajan del arca. Esto lo notamos claramente, así casi como un nuevo Adán. Noé bajó del arca y un nuevo mundo, en un nuevo mundo limpiado por las aguas del juicio, según Génesis 15:17. Y se les ordena multiplicarse nuevamente. Al bajar del arca, Dios le había provisto un camino por medio de la muerte a la vida. El Señor le da unas órdenes, sobre todo de hacer pena, de aplicar pena de muerte hacia los que de alguna manera afrentaban o tomaban la vida de otro, que puedan hacer juicio, justicia, vida, por decirlo de una manera, porque una vida no puede valer un objeto, una cosa, solamente otra vida. Y bueno, al bajar del arca, Dios le había provisto un camino por medio de la muerte a la vida. Aceptando el sacrificio de Noé como dedicación y expiación, el Señor renovó el pacto hecho con Noé, ahora con él y con sus hijos. Y la señal del pacto y la promesa de Dios de no destruir la tierra nuevamente por medio de un diluvio es el arco iris que el Señor les mostró allí.
Dios les dio a Noé y a sus hijos la misma comisión que había dado a Adán en Génesis 1:28, y lo vemos en el 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Obviamente la tierra solo tenía, en este caso, cuatro parejas, y a través de ellos iba Dios a repoblar. Podemos decir que prácticamente la tierra se repobló de los hijos de Noé. De Noé no se nos dice si Noé nuevamente tuvo hijos, más es de sus tres hijos, de Sem, Cam y Jafet. Ellos tuvieron la tarea de repoblar, y eso lo vamos a ver dentro de un momento. Es un nuevo comienzo. El dominio de los hombres sobre los animales se basa en el temor. Según Génesis 2, capítulo 9, del 2 al 3, si alguien me puede acompañar y leerlo, por favor. Génesis, capítulo 9, versículos 2 al 3. Si lo encuentras, lo puedes leer. Dice así, versículo 2 y 3. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Muy bien. Entonces, como leyó nuestra hermana Yermina, dice: el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Y esto es sobre todo para cuidar al hombre. Es Dios poniendo un temor de los animales hacia el hombre. Aunque nosotros, usualmente usted vea un animal y quizás usted tenga miedo, ¿no es cierto? Usted ve, quizás en casa, ¿no? Solo una cucaracha y ya tiene miedo. O ve un pericote, ¿no es cierto? Y usted grita de pavor, pero es el animal el que tiene miedo, sobre todo. Y de alguna manera tienen ese temor, ese miedo. Sobre todo Dios lo puso para cuidado de los hombres, para cuidar a los hombres. Y no solamente esto dio el Señor, sino también le dio la posibilidad, como dice aquí el material, el hombre puede matar un animal para comida. Es un derecho que no tenía antes del diluvio, pero no tiene derechos, dice, a matar al hombre hecho a la imagen de Dios. Y ahí lo vamos a ver en un momento. Sin embargo, esto es un pasaje que siempre cito a aquellos veganos, ¿no? Hay varios veganos en la actualidad que siempre abogan, pues, que no se debe matar ni un animal, que prácticamente es tu hermano de carne, y que debes de velar por su vida y no debes atentar contra ella. Bueno, sin embargo, vemos en las Escrituras que Dios, desde Noé, ha dado autoridad al hombre para hacerlo. Y para aquellos que son sabatistas o sabáticos, basados en la ley de Moisés, que solamente pueden comer ciertos animales, pues en el Nuevo Testamento vemos que el Señor desciende en un lienzo varios animales que eran prohibidos aún en la ley, y le dijo pues a Pedro que comiera. Y la verdad es que ahora en el Evangelio hay esa libertad de las prohibiciones de la ley, que sobre todo eran símbolo y ejemplificaban cómo los que eran de Dios tenían que vivir una vida apartada de las prácticas de otras naciones, sobre todo de las prácticas pecaminosas. Pero con estos rituales y esos procedimientos, ellos tenían que estar demostrando que pueden, que deberían de apartarse y vivir de sus prácticas. Bueno, eso es lo que notamos aquí. Luego, como mencionaba hace un momento, no tenían derecho para matar a un hombre hecho a la imagen de Dios, según el 9:6, y esto era pena capital. Dice el versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. El asesinato será castigado con pena capital, con pena de muerte. ¿Se imaginan si nuestras leyes tuviesen este grado de penalidad? Si nuestro gobierno instituyera esto, quizás muchos saldrían a las calles para abogar por los derechos del hombre y etcétera, ¿no? Pero los derechos del hombre han quebrantado más derechos que cualquier otro. A nombre de los derechos se ha dejado libre a los delincuentes, se ha dejado libre a los corruptos, y los gobernantes corruptos se toman de esto para escapar de la prisión o la pena de muerte. En cambio, los países donde hay mayor
son más estrictos con las penas de cárcel o de condena ante el crimen, son desarrollados más, se desarrollan más, tienen mayor seguridad. Pero en el caso de nosotros, ¿no? De Perú, nosotros nos damos cuenta cómo es que el asesinato es noticia de todos los días. Por 10 soles, 20 soles, por un celular, simplemente por un desacuerdo, como si la vida del hombre no valiese nada. Pero desde aquí ya Dios está marcando claramente cuál debería de ser la pena con pena de muerte. En la embriaguez de Noé, continuando con el material, en la embriaguez de Noé, dice, y la burla de Cam, no honrando a su padre, vemos que se requiere algo más drástico y radical que el diluvio para curar la naturaleza pecaminosa del hombre. Dios arrasó de la faz de la tierra a todo ser viviente, pero aún los que sobrevivieron al diluvio todavía tenían esa naturaleza caída. Entonces, ahora se requiere de un nuevo nacimiento para hacer posible esto. Cristo, en su obra en la cruz, hace posible un nuevo nacimiento y un cambio de la misma naturaleza pecaminosa. Lo mencionaba la semana pasada y siempre lo tengo en claro. La naturaleza pecaminosa continuó a pesar de que se hizo un nuevo comienzo. Y esto es para evidenciar que por más que tú trates de cambiar la sociedad por la política o erradicando a los criminales, ¿no? Aún si los eliminas, no hay nada que pueda cambiarlos. Aún no, con leyes más drásticas todavía, que de todas maneras van a ayudar a frenar algo, pero el cambio de naturaleza, el cambio de mentalidad, el valorar la vida, el honrarla, el respetarla, el respeto por la ley de Dios y el respeto a Dios, no se va a conseguir solamente, solo se va a conseguir por medio de Jesucristo, en su obra por el Espíritu Santo en nosotros. Es la única manera. Por eso nuestra forma de ver el pecado y ver la condición del hombre caído debe ser muy seria. Por más que nos encontremos con una familia bien educada, con personas que a veces nos encontramos y sí, pero reflexiona, piensa bien esto. A veces queremos ayudar a muchas personas en un consejo matrimonial, a un amigo con sus hijos, con la crianza de sus hijos, a un hijo en la obediencia a sus padres, pero si no ha aceptado a Cristo, si no ha nacido de nuevo, no tiene el poder ni la fuerza para poder hacerlo. Por eso siempre tenemos que a compartir primero el Evangelio. Si no acepta el Evangelio, no puede aceptar otros consejos. Y no podemos simplemente maquillar la naturaleza pecaminosa. No se puede. El cambio verdadero no viene de la religión, viene de Cristo. Porque a veces la religión solo matiza, da maquillaje, solo te da valores, te da educación, por decirlo así, pero no un cambio, una transformación, que es la que produce el poder de Dios a través del Evangelio. Entonces, esto lo remarco porque vemos cómo Cam evidencia que la naturaleza pecaminosa es incorregible a menos que Dios pueda obrar. Vamos a proceder ahora con las generaciones de los hijos de Noé. Dice Génesis capítulo 10, iniciando el encabezado. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Con el mismo encabezado que esta es la generación de Adán, esta es la generación de Caín en los capítulos anteriores. El mismo énfasis aquí. Dice a quienes le nacieron hijos después del diluvio. En el 10.1. Los descendientes de Noé, conforme al mandato de Dios, se extienden en el mundo. Aquí tenemos un mapa muy interesante. Me estaba queriendo dar ganas de estornudar. A ver, entonces, aquí tenemos un monte. Aquí un triángulo, si ustedes lo ven. Es donde reposó el arca de Noé. Es un aproximado. Varios hombres que han investigado la arqueología y los descubrimientos que han hecho, pues cerca al monte, en el monte Ararat, han podido hallar restos. El otro día estuve viendo un documental sobre eso, de madera que tiene mucha antigüedad, y en un monte. ¿Qué hace en un monte escondido? Y parece que se ha quebrado y ha caído más a la profundidad.
y han estado pues señalando que deben ser restos del arca de Noé. Pero es aquí donde reposó en un monte, según la escritura Ararat, y de allí pues es que en este gráfico que se presenta, vemos cómo los 3 hijos de Noé y sus descendientes se dispersan. Ahí lo vemos, Jafet, Sem y Cam. Y si usted reconoce los continentes, se va a percatar, ¿no? Europa por este lado. Aquí tenemos Asia y África. Entonces, notamos de qué descendientes provienen ellos, como para poder rescatarlo o poder darnos cuenta. Ok, vamos a ver, luego volver también un poco a este mapa. Y este pasaje del capítulo 10 ha sido designado como la tabla de las naciones. Todas las naciones surgieron de los hijos de Noé, sea de los continentes de África, Europa, Asia, todas vienen de los hijos de Noé. El esparcimiento de los hijos de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Jafet, Cam y Sem. Cada uno se mudó a un área distinta. Génesis 10 cuenta de dónde se mudaron los 3 hijos de Noé. La familia de Jafet se mudó al norte y al oeste hacia España. También se fueron al norte a lo largo del mar Caspio y del mar Negro. La familia de Cam se mudó al sur hacia África, aquí. Y la familia de Sem vivió al oeste y al noroeste del Golfo Pérsico. Aquí está el Golfo Pérsico, en esta zona. Bueno, por eso se puede decir que los descendientes de esta zona son semitas, el término que se usa no solo para hablar de judíos, sino también de árabes y de los que son de esta región. Aquí tenemos una tabla también que he añadido, ¿sí? Por ejemplo, de Sem tenemos las siguientes naciones: Asiria, Elam, los caldeos, Libia, los arameos, las tribus árabes, israelitas, edomitas, moabitas, amonitas, los que quizás más conocemos, ¿verdad? Según la Biblia. De Cam tenemos etíopes, egipcios, libios, cananeos. Entre los cananeos están estos que son Sidón, Het, Jebuseos, amorreos, gergeseos, heveos, árabes sureños, primeros babilonios y los filisteos. Estos son de Cam. Y lo interesante aquí es que, pues, aquí tenemos a Canaán. Recuerda al hijo que recibió de parte de Dios el juicio, la maldición. Tenemos por otro lado a Jafet. Ahí tenemos a Javán, y de Javán pues viene Grecia, Italia, España, Chipre. Tenemos a los medos, a los persas, a los partos. Y obviamente de ellos ya hay subdivisiones y divisiones. Usted no encuentra aquí a los peruanos, pero posiblemente si es si tiene algún usted descendiente español, pues ahí ya, usted va de la línea de Jafet, posiblemente, ¿no? Ahora, es lo que encontramos aquí. De los 3 hijos de Noé se volvieron a repoblar la tierra. Lo interesante que cabe resaltar aquí, amados hermanos, es también cómo se pudo dar esto de los distintos rasgos físicos. No lo llamo razas, porque las razas hablan un poco de esto, de la evolución, ¿no? Pues, ¿qué es lo que sustenta la evolución? Pues que los de piel morena evolucionaron en cierta zona, y los de piel blanca evolucionaron en otra zona, los de piel trigueña en otra zona, ¿no? Como que hubiesen habido muchas evoluciones. Sin embargo, nosotros entendemos que no es evolución. Esto es prácticamente genética, nada más. ADN, trabajo del ADN según el diseño de Dios. En uno de los cursos de respuestas en Génesis se le hizo esta pregunta: ¿de dónde salieron estas razas? ¿No? Y que posiblemente usted ha leído algún folleto o algo al respecto. Pero decían ellos que si Adán y Eva hubieran sido gringos, pues prácticamente todos los descendientes hubieran sido gringos, blanquiñosos, así de ojos celestes, blanquiñosos, rubios, pelirrojos, ¿no? O si hubiesen sido morenos Adán y Eva, también hubiesen sido, porque ese color predomina.
predomina. Usted debe saber esto un poco por biología, ¿no? Quizás en el colegio lo recuerda cuando quizás ponían este experimento, ¿no? Un cuy o un conejito negro con un conejito blanco se cruzaban y prevalecía el color negro en las manchas o salían más de ellos. Bueno, igual en las razas, en los rasgos humanos. Por ello, se llega a un consenso de que Adán y Eva eran más de una piel trigueña, así como usted y como yo. Imagínense, ¿no? Porque esto da pie, nuestra raza, bueno, nuestros rasgos, otra vez con el término raza, da pie a que pues puedan haber blancos, puedan haber morenos, y de acuerdo también al lugar, al ambiente donde uno vive, empieza a tener ciertos rasgos a donde uno empieza a habitar. El cuerpo se empieza a adaptar al lugar donde vive y esto cambia de cierta forma el aspecto físico. Y luego, pues la información genética con los años que van pasando va adquiriendo nueva información y esta la va transfiriendo. Pero es por eso que encontramos en ciertas zonas, pues, personas, pues, como vemos, ¿no? Como nuestra hermana Katy Mendoza nos contaba, en Rusia, la mayoría son, pues, de piel blanca, ¿no? Bien blanca. Parecen, modelos todos, ¿no? En el caso de África, la mayoría son morenos, ¿no es cierto? En la parte de Asia, la mayoría son amarillos, como se les llama, ¿no? O de tendencia jaladita. Y pues en América tenemos un poco la mezcla de todo un poco, ¿no? Por los conquistadores que se mudaron y la mezcla de rasgos y la genética pues hizo lo que hay ahora. Sin embargo, pues esto es lo que revela la Biblia. La Biblia revela que el mundo, así como lo conocemos en sus rasgos físicos, fue poblado por los 3 hijos de Noé. Y pues con el transcurso de los 2 años también ayudaron a esto. Aquí también tenemos otro mapa que nos va a ayudar un poquito acerca del mundo antiguo y cómo se pobló o se llenó. Lo vamos a ver en un momento. Noé tenía 3 hijos, como lo hemos mencionado, Sem, Cam y Jafet. Durante estos primeros años, ellos habrían sido las cabezas de las familias o tribus que desarrollaron. Esas tribus tendieron a moverse en direcciones diferentes, con algún traslapo, es decir, se movían en otro lado o cambiaban de lugar, otro venía y se imponía, pero siempre estaban en movimiento. Tomemos un momento y miremos dónde se asentaron los descendientes de cada hijo. Los descendientes de Jafet son los primeros en ser anotados en Génesis 10. Estas eran las personas más remotas de la historia bíblica. Algunas de las tribus mencionadas dejaron de existir o fueron absorbidas hace tanto tiempo que los eruditos solamente pueden adivinar en dónde habían vivido en otro tiempo. Los montes del Ararat marcaron la frontera sureña aproximada del territorio de Jafet. A ver, vamos al monte Ararat. Aquí está, ¿lo ve? Y aquí está mostrando ya una frontera cerca al monte Ararat. Vamos a continuar. Desde allí las tribus se movieron al norte del mar Caspio y el mar Negro, en lo que es ahora el margen de Rusia. Se movieron al occidente hacia la mitad norteña de Asia Menor, hacia Grecia, Italia y hacia lo que hoy es España. La isla más tarde conocida como Chipre o Kitim parece haber sido también de ellos. Al oriente formaron los pueblos conocidos más tarde como los medos y los persas y los partos. Si fuera posible trazar nuestro linaje atrás hasta los hijos de Noé, la mayoría de nosotros probablemente venimos a través de Jafet, porque las tribus europeas se desarrollaron de sus descendientes. Bueno, aquí el autor es norteamericano, usted no vaya a pensar que está hablando de nosotros, necesariamente. Los descendientes de Cam jugaron un papel primario en la historia del valle de Mesopotamia, los descendientes de Cam. Recordemos que los descendientes de Cam son pues los árabes, son los Israel, los edomitas, los moabitas, los amonitas y otros más allí. Ellos son los que habitaron primero esta zona de Mesopotamia, aquí desde Babilonia, Asiria y Canaán, ¿no?
Ellos son los que habitaron más y son de los que más habla la Biblia al respecto. Un hombre llamado Nimrod surgió al poder en la llanura de Sinar y le es dado el crédito por el establecimiento muy temprano de un imperio en Babilonia, extendiéndose hasta el límite noroeste de la llanura hasta incluir Nínive. No obstante, después de esta temprana muestra de fortaleza en Mesopotamia, los descendientes de Cam se trasladaron hacia el sudoeste. 4 hijos de Cam son nombrados: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. A ver, ¿dónde está? Usted ve aquí a Cus, ¿sí? Aquí está Fut. Aquí también está otro de sus hijos. Mizraim, bueno, aquí está. Los hijos de Cam. ¿Ok? Para poder recordar a ellos. Se piensa que Cus se refiere a Etiopía, que era de la región al sur de la primera catarata del Nilo en África. Mizraim es el nombre hebreo para Egipto, así que ya sabemos a quién se refiere. Los moradores de la isla de Creta también vinieron a través de esta ramificación de la familia de la familia Captroim. Estos son los que más tarde invadieron Canaán como los filisteos. Los descendientes de Fut no son descritos más y no sabemos dónde se establecieron, a no ser que fuera en las áreas del África occidental de Egipto. Obviamente, como mencionaba ya el material, hay poblados, hay descendientes, antepasados que desaparecieron, ¿no? Es difícil ubicarlos. El cuarto hijo de Cam es Canaán, donde lo conocemos un poco más, ¿no? Es el más estrechamente conectado a los personajes principales de la historia bíblica. Canaán fue maldecido por Noé en una ocasión cuando Cam se burló de su padre. A Cam se le dijo que su hijo Canaán serviría a sus hermanos. Ese era parte del juicio y ellos iban a servir a sus hermanos. En efecto, los cananeos se establecieron, dice aquí, se establecieron en la fértil franja de la tierra que se coloca entre el mar Mediterráneo y el desierto arábigo. Esta era la tierra exacta que más tarde Dios tomaría de Canaán y la daría a los israelitas, los descendientes de Sem. Uno de los hijos de Canaán fue Het. Se pensó que es el antepasado de los heteos. Algunos historiadores lo relacionan con él. El centro antiguo del poder heteo estaba en el río Jalis, en la parte central de Asia Menor. Vamos a ver este texto que está aquí señalado en Génesis 19 del 18 al 27. Si usted me acompaña, por favor, está ahí más abajo, nada más de donde ya empezamos a leer en Génesis 9. Muchos señalan que posiblemente el pecado de Cam haya sido falta de respeto a la autoridad de su padre, que de alguna manera lo deshonró, de alguna manera ver su desnudez y burlarse. Otros llegan a un punto más fuerte, al punto de pensar que Cam tenía ciertas tendencias homosexuales y que posiblemente haya abusado de su padre al ver su desnudez. No hay algo que se esté marcando claramente qué fue lo que sucedió, pero sí podemos notar que, contrario a Cam, Sem y Jafet, al percatarse de la desnudez de su padre, no se burlaron, sino que decidieron cubrir la desnudez de su padre. De tal manera que para cubrirlo tuvieron que coger pues una manta, algo, y ellos se dirigieron a su padre de espaldas y cubrieron la desnudez de su padre. Entonces notamos aquí lo que algunos consideran como el pecado contra la autoridad. Y todo pecado contra la autoridad es condenable por Dios. Entonces Sem y Jafet respetaron y honraron a su padre. Cam no lo hizo. Entonces, ¿qué hizo Noé? Noé no maldijo a Cam, sino al hijo de Cam. ¿Por qué no maldijo a Cam? Porque Cam había sido bendito por Dios, en el sentido, cuando Dios los bendijo y les dijo, multiplíquense. Los que salieron del arca, incluido Cam, fueron benditos. Entonces, Noé no podía maldecir lo que Dios había hecho, sino lo hizo con Canaán. Bueno, vamos a ver el texto allí. Dice... Y bueno, algo más que recalcar es que Noé, por más que era un hombre de fe, un hombre que es digno de imitar, plantó una viña
y lo primero que hizo, por inaugurar así todo lo que había sido limpiado, fue embriagarse. Y cómo es, ¿no? Cuando uno se embriaga, porque perdió la compostura, llegó a estar desnudo, lo cual no es nada decoroso, nada imitable, por decirlo del Padre, ¿no? Pero esta es la característica de la Biblia, ¿no? La Biblia nunca oculta los pecados, por más que los hombres de Dios hayan sido dignos de imitar. Siempre muestra a los hombres tal cual son, que necesitan del Señor. Dice el versículo 25, el 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos serán sus hermanos, será sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Por eso varios intérpretes también señalan que los descendientes de Canaán fueron juzgados por Dios, por eso Dios usó a su pueblo Israel para juzgarlos. Pero también la línea de Cam es una línea de varios enfrentamientos de pobreza. Por eso África tiene ciertas zonas de extrema pobreza, y es por esto, desde Génesis. Con respecto a Jafet, que dice ahí el texto, que Jafet habita, dice, en las tiendas de Sem, es que la mayoría de los países europeos que siempre han apoyado a Israel, siempre han sido prosperados, Y es porque han protegido a Israel, han cuidado de él. Bueno, es alguna de los apuntes que les remarco acerca de este texto que señaló Noé cuando habló y se dio cuenta de lo que había hecho su hijo mayor. Vamos a continuar. Bueno, material. Parte de los descendientes de Sem permanecieron en el valle de Mesopotamia, mientras que otros se trasladaron a Arabia. Las naciones tales como Elam, Asiria y Babilonia son todas de origen semita. Las ciudades-estados de Aram, me estoy poniendo doble R, dice, y las grandes tribus árabes, todas se ajustan dentro de este mismo grupo familiar. Los israelitas, moabitas, amonitas, edomitas, todos, dice, son todas naciones pequeñas saliendo de Sem a través de un hombre llamado Tare. Vamos a proceder un momentito para ver esto en el mapa. Aquí está. Aquí tenemos a las naciones semitas en esta zona. Aquí, la zona verde. Aquí tenemos a Aram. Si nos percatamos también, todo sale desde Mesopotamia, desde Ur, con Taré que va saliendo con Abraham. Recordamos la salida. Prácticamente es como que Dios lo saca de la antigua Babilonia para establecer una nación que va a ser de influencia para su pueblo, le va a entregar la tierra de Canaán, y cuando Israel se rebela ante Dios adorando ídolos, pues el Señor los castiga y los lleva cautivos a la nueva Babilonia. Pero parece que Babilonia siempre juega un papel muy importante en la historia del mundo. Y justo es también de ahí donde pues nace. Por eso las lenguas arameas y la lengua hebrea son muy parecidas porque tienen un mismo trasfondo. Muchos señalan que casi se pronuncia igual. Por eso, aun cuando los judíos del tiempo del exilio fueron llevados a Babilonia, estuvieron allí y estuvieron 70 años allí, y cuando volvieron con el idioma arameo. De tal manera que aún el texto de la Biblia tuvo que ser traducido también al arameo. Bueno, pero vemos ahí la implicancia de Babilonia, que no solamente tiene implicancia en esos días, sino que también tiene mucha implicancia para la cristiandad. Estamos hablando desde su influencia con la Iglesia Católica Romana. Hay un libro que se llama La Madre de las Religiones, creo, Babilonia, la Madre de las Religiones. No recuerdo muy bien el autor, pero habla bastante de la influencia babilónica en el catolicismo. Que bueno, por ahí voy a conseguir
el libro y lo voy a compartir para que podamos ver. A ver, vamos a continuar entonces. ¿Dónde estábamos? Estábamos más arriba. Aquí estamos. Aquí. El tiempo pasó y la población no fue dividida más acorde a cuál hijo de Noé. Perdón, el tiempo pasó y la población no fue dividida más acorde a cuál hijo de Noé fue el antepasado. Más bien surgen distintas naciones que pelearon contra sus vecinos y tomaron sus territorios. Cada ciudad-estado tomó y sostuvo su territorio por la fuerza militar, como lo han hecho desde, bueno, todas las naciones desde ese entonces. No importaban si todos venimos desde Noé, no, crecieron, se esparcieron y trataron de expandir sus territorios y hubo conflictos y luchas como las conocemos también por la Biblia, que pues un pueblo vencía a otro y extendía sus dominios. Bueno, esto es muy común también hasta no hace poco con las guerras que veíamos en nuestro mundo. Como observamos hacia atrás en la historia temprana de las naciones, los términos camitas, de los descendientes de Cam, y semitas, descendientes de Sem, dice, toman nuevas connotaciones. Como ya hemos declarado, los descendientes de Jafet se movieron en direcciones apartadas de sus hermanos. Jafet se fue más allá. Sem y Cam estuvieron más cerca, por eso el conflicto que se ha dado entre ellos. Establecieron su propia cultura distinta, patrones de lenguaje, por ejemplo. La mayoría de los descendientes de Cam se trasladaron al África y desarrollaron su cultura distinta también con lenguajes ajustándose a un amplio estilo camita. Sin embargo, nótese que hubo una mezcla de pueblos en la porción de la tierra de los montes Sagros al oriente del río Tigris, llegando hasta el occidente del mar Mediterráneo e incluyendo al río Arábigo. Con una tribu sometida a otra, dice, vivieron bastante juntos, absorbieron muchos de los mismos modelos de cultura y lenguaje. Por tanto, este diverso grupo de personas cuyos lenguajes estaban relacionados son llamados semitas, en contraste al pueblo camita de África. Por consiguiente, dice aquí el material, por consiguiente, a ver quién está entrando ya. Por consiguiente, en los atlas bíblicos usted verá a los cananeos mencionados como semitas, aunque Génesis capítulo 10 claramente los menciona como descendientes de Cam. Y en otro libro de referencia usted podrá ver a los hebreos mencionados como cananeos, aunque ellos son definitivamente descendientes de Sem. Recuerda que cada uno de estos términos se refiere a las normas comunes de sus idiomas y estilos de vida, antes que las líneas sanguíneas. Es algo que hay que mencionar, ¿sí? Porque por el mapa, como estábamos viendo hace un momento, vamos a abrir el mapa, aquí está Canaán y pertenece a Cam, pero por la cercanía que había con Sem, pues había también ciertos cruces de línea, de lenguaje, de costumbres, de prácticas muy comunes. Y por eso a veces se les llama pues, descendientes de Sem o descendientes de Cam. A veces ahí está, se cambia alternadamente, porque no se está hablando sobre todo de líneas sanguíneas. ¿Ok? Vamos a ir a la Torre de Babel. No es que vamos a irnos físicamente, pero vamos a irnos históricamente a la Torre de Babel. Finalmente, la Torre de Babel. Tenía entonces, dice la Biblia, la Escritura, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció, dice, que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Por qué no le gustó nada a Dios esa situación? Pues la historia primitiva llega a su clímax infructuoso cuando el hombre consciente de sus nuevas habilidades se prepara a glorificarse y fortificarse por medio del esfuerzo común. Obviamente ellos descubren una nueva forma de procesar el ladrillo, el procesar la mezcla y cómo juntando estos dos elementos se puede edificar fortalezas
Entonces, esto da pie a que, se den esperanzas a sus habilidades, a glorificarse y de alguna manera, esto es común, ¿no? Cuando uno prospera, cuando uno expande sus ideas, sus ideales, cuando uno empieza a crecer, a veces uno busca la autoglorificación, uno busca su propia gloria. Parece que su doble motivo era de temor y soberbia, y eso parece que no le gustó a Dios. Por eso puso fin a sus esfuerzos. Dios intervino. Este doble motivo es realmente el corazón del nacionalismo moderno, el temor y la soberbia. Pero en vez de una ciudad alcanzando al cielo, fue su pecado que llegó hasta el cielo. Y en Apocalipsis 8:5 se vuelve a ese tema. Babel significa confusión. Dios, dice, pues Dios confundió su lenguaje poniendo fin a sus pretensiones, y la ciudad a medio acabar se queda como monumento, como un recuerdo de la intervención de Dios. Pero es así, Dios siempre ha intervenido cuando algo está quitándole la gloria, cuando algo está levantándose por encima de él. Dios siempre interviene cuando el hombre se edifica a sí mismo y trata de desplazar a Dios. Dios siempre interviene para poner en claro quién es el que tiene dominio y quién es el Señor. Y en esta ocasión no lo hizo por un juicio drástico, por decirlo de una manera, un juicio como el del diluvio. Lo hizo por medio de confusión de lenguas. Y es interesante porque hemos visto que la vida surge de un solo ADN, por decirlo así, Adán y Eva, ¿no? Y de ellos se esparcen todos los rasgos físicos que acabamos de mencionar, aún por Sem, Can y Jafet, por un árbol genealógico que podamos hacer. Igual también en el idioma se puede trazar un árbol genealógico, por decirlo de una manera, las familias de lengua, y todas tienen un origen. ¿Cuál es el idioma que manejaba pues Noé antes del diluvio? Pero antes de la Torre de Babel, pues no hay algo claro allí cuál sea. Sin embargo, desde aquí se originan pues los idiomas. Y luego también hay pues las otras familias de lenguajes que no son conocidos directamente como idiomas, sino que también son resultados, modificaciones de lenguajes. Por ejemplo, aquí en nuestro país hay distintos tipos de quechua, ¿sí? Pero no es en sí ya un idioma. Hay alguien aquí que, bueno, creo que nuestra hermana Celicia es la que maneja quechua, ¿no es cierto? Y nuestra hermana Katy ya maneja ruso e inglés. Pero nos notamos que esto de los idiomas también pudo marcar, sea en el juicio de Dios, pero en su sabiduría, los límites territoriales, la soberanía de las naciones, y lo que para más adelante nosotros conocemos que el mismo Dios que dio esta confusión trajo idiomas como bendición para los apóstoles, para aquellos que serían enviados con el don de lenguas para compartir el mensaje del Evangelio con personas que no conocían. Y en la actualidad también nosotros, con el trabajo misionero, somos enviados a las etnias, a las culturas, que también tienen pues en su lenguaje su identidad. Y bueno, eso se dio en Génesis. Por eso también Génesis es conocido como el origen de las lenguas. Muy bien, aquí estaríamos terminando este segmento. Quisiera aprovechar estos 4 minutos que quedan para alguna acotación de parte de ustedes, quizás para alguna pregunta también. Trataremos de responder. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna acotación, algo que escucharon, quizás por alguna Sí, enseñanza, alguna pastor, predicación? sí, Pastor Rubén, bueno, no es una, es un detalle que acerca del arca de Noé, tengo entendido que está en Armenia y Ok, ajá. tengo conocidos que ya han ido a ver, incluso tienen fotos, ¿no? Y
decían ellos y daban testimonio de que sí, ellos, todo parece tan real, o sea, es increíble como nos los contaban, ¿no? Ellos fueron porque, y ya es turístico, ya se puede ir y hay turismo y todo, ¿no? Acerca del arca de Noé que fue hallada en Armenia. Muy bien, gracias, hermana Eso Gati. quería acotar. Sí, bueno, ya ha sido hallado. Hay documentales al respecto también. Yo solo he visto algunos cortos, pero también sé que con respecto al arca de Noé, creo que ya han realizado por Ministerio, respuestas en Génesis, pero inglés, han hecho una réplica del arca en Estados Unidos. No sé si me equivoco. Mónica, ¿sabes algo al respecto? Han hecho una réplica. Sí, hay una réplica como un museo también del mismo tamaño y todo, y con animales, todo muy bonito. Me parece que es en el estado de Georgia, me parece que es, me parece. ¿O no has ido a visitarlo, hermano? No, aún no, pero espero ir. Quiero ir al verdadero, al real. Eh, Aunque sea para traerse una astilla del arca de Noé. Muy bien, está bien. Sí, esto sobre todo como el Ministerio de Respuesta en Génesis siempre trabaja con Génesis, valga la redundancia ahí, porque allí se encuentran muchas respuestas a muchas preguntas, como por ejemplo la edad de la Tierra, los descubrimientos de restos fósiles, ¿no? Que a veces se dice que fue pues consecuencia de una gran catástrofe, pero para nosotros la catástrofe mundial, más que un impacto de un meteorito que cayó en la Tierra y que extinguió algo, no es tanto por eso, más es el diluvio. Y Respuestas en Génesis, pues responde muchas de esas preguntas del pasado y parte de su trabajo es reproducir, como en este caso, el arca, y con la dimensión, para poder demostrar si pudieron ahí sobrevivir animales, si pudieron sobrevivir eh, en la embarcación. Y para eso sirve, para que el hombre pueda verlo, palparlo de una manera más gráfica, ¿no? Porque una cosa es verlo en fotos o en dibujos y otra cosa es verlo en su dimensión completa. Eso es distinto. Y otra cosa, como dice nuestra hermana Katy, es ir a Armenia y subir al mismo monte y hallar restos del arca y decir, oh, aquí estaba. Entonces, pero todo esto solamente corrobora lo que la escritura había señalado desde antes, aunque estudiosos, críticos de historia podían levantarse contra la Biblia y señalarla como falsa o solo contadora de fábulas, ¿no? Solamente mitos. Pues todo ello cae cuando salen poco a poco estas evidencias. Y bueno, es lo que podemos acotar. ¿Alguien más que quiera acotar algo, quiera dar su testimonio? Tal vez alguien, no sé, se encontró con Sodoma y Gomorra, no lo sé, o algo. Alguien que quiera mencionar algo sobre, o comentar sobre lo que hemos tratado hasta el capítulo 11 con la Torre de Babel. Hola. Hola, Robin. Sí, hola Rubén. Buenas noches, hermanos. Nada, sí, o sea, como dice Rubén, hace tiempo también creo haber visto un documental sobre el arca de Noé, de que efectivamente estaba sobre los montes, que encontraron unos restos de madera y algo así. Hace tiempo lo vi. Y eso como que rescata y hace alusión a que en realidad todo lo que se dice en la Biblia no es meramente fantasioso, sino es real. También sobre el efecto de ¿cómo se llama? De que no sé si será verdad o no, pero dicen que encontraron escritos sobre que Jesús estuvo en la tierra, realmente en la tierra, escritos, encontraron como algo así como un acto de nacimiento, no sé, cosas sobre que realmente Jesús sí existió en la tierra. Y eso también reafirma de que, una vez más, de que la Biblia no es meramente fantasiosa, sino que fueron
hechos reales, y hechos reales importantes, como el arca o en este caso lo de Jesús que estuvo en la tierra. No me acuerdo en qué canal lo vi, y no me acuerdo en qué parte se descubrieron, en Roma, creo, en Italia, no sé dónde, pero sí dicen que hay papeles donde realmente se evidencia de que Jesús estuvo en la tierra. Ah, claro, sobre todo Jesús es probable o verificable, por decirlo de una manera, como un personaje histórico. Hay documentos que demuestran su existencia. Sin embargo, nosotros vamos más allá de su existencia, hablamos más de su divinidad, hablamos sobre su resurrección. Y también para eso hay evidencia histórica. Pero como una vez escuché a un predicador, y con esto vamos a estar cerrando, podemos encontrar muchos testimonios de la ciencia, testimonios de arqueología, testimonio de historia, profecías cumplidas, testimonios de todos lados, testimonios externos de la autenticidad de la Biblia. Lo que más nos debe importar a nosotros, lo que para nosotros cristianos, como cristianos, debiera ser suficiente, es el testimonio de Dios mismo. O sea, ¿qué dice Dios? Porque en definitiva, lo único que está haciendo los descubrimientos externos es avalar lo que Dios ya dijo. Y obviamente, si nos quedáramos con solo lo que Dios dice, sería suficiente, ¿no es cierto? Pero a veces buscamos algo más externo. Y está bien, puede ayudarnos, pero ese no debe ser el fundamento, el fundamento principal, sino lo que Dios dice. Y si Dios dice algo, creerlo, porque Dios no es hombre para que miente, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sus palabras son fieles, son rectas. Así que confiamos en la Biblia, confiamos en la veracidad de la Biblia, en la inerrancia de la Biblia, por lo que ella misma dice de sí misma, de la Biblia. El testimonio de Dios mismo acerca de su palabra. Así que sea siempre esa nuestra confianza, como siempre hemos tenido esa confianza, hasta que luego al ver los descubrimientos, los aportes científicos, decimos, estaba en lo cierto, estaba en lo cierto, pero no debe ser nuestro fundamento principal, lo cual no quiere decir que dejemos de estudiar o investigar o crecer en conocimiento. Entonces, vamos a quedarnos aquí y la semana que viene vamos ya a entrar a la segunda división de Génesis, que es la descendencia de Abraham. Vamos a ver algunos detalles de esta familia y vamos a estar prosiguiendo ya luego un poco más rápido con respecto a los otros temas del Antiguo Testamento. Vamos a terminar este tiempo con una oración. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos seguir aprendiendo, Señor, acerca de estos 11 primeros capítulos de Génesis. Gracias, Padre, por hacernos recordar que, Señor, tus planes son grandes, tu sabiduría, Señor, es única, y que cuando seguimos aprendiendo, Señor, de este libro de comienzos, de todo lo que se ha dado, Señor, de cómo este mundo ha sido poblado por la descendencia de 3 hombres, 3 familias, y cómo, Señor, también los idiomas, como nosotros tenemos esta forma de hablar, tenemos esta cultura, todo ha procedido, Señor, conforme a tu designio, y gracias también a nosotros ha llegado el Evangelio, y podemos leer, Señor, una Biblia, tu palabra, Señor, en nuestro propio idioma, y, Señor, conocer de ti, conocer de tu voluntad, y nuestra certeza y convicción acerca de la autoridad y el origen de tu palabra, Señor, no viene tanto. La piedra angular no es la ciencia, no es el testimonio de arqueología de los hombres. Nuestra piedra angular, Señor, en la cual nos sostenemos para confiar en la veracidad de tu palabra, en la inerrancia de ella, es sobre todo en lo que tú dices acerca de tu palabra. Confiamos en ti, Señor, y tú eres nuestro fundamento. Gracias por permitirnos seguir aprendiendo. Rogamos que nos reúnas en este curso, la próxima clase, y bendice, Señor, también la siguiente clase que vamos a tener. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados, están despedidos los que terminan este curso.